El amanecer de Madrid parecía un borrador mal pasado, bordes grises, luces que no sabían aún si quedarse o irse, un frío que no dolía pero insistía. Desde la acera vidriada del Paseo de la Castellana, el edificio de Helion Consulting S.A. respiraba hondo como una bestia pulcra. Sus ascensores subían y bajaban con la regularidad de un corazón entrenado para fingir calma. Lucía Ramani pasó la tarjeta, sintió el bip obediente de la puerta, y entró a ese mundo que había aprendido a pronunciar su nombre solo cuando necesitaba su talento, nunca cuando tocaba darle lugar. El pasillo olía a café fuerte, a bruma de perfume caro, a aire reciclado que había escuchado demasiados planes. A las 8:01 ya estaba en su puesto, 12 teclas por encima del cansancio, con esa postura exacta de quien ha memorizado cómo no ocupar espacio. Trabajaba en comunicación estratégica, el departamento que maquilla cifras, construye relatos y sostiene la ilusión de que el futuro está siempre listo para una rueda de prensa. Durante 10 años había ido puliendo la voz de otros hasta dejar la propia lisa como un mármol. En sus archivos vivían los eslóganes que hicieron brillar a Helion, los discursos que hicieron llorar a clientes, las presentaciones que cerraron millones. En la agenda de su jefe, Javier Duval, vivía ella. A las 8:14 el aviso del comité de la mañana apareció como una gota limpia en la pantalla. Reunión a las 9, Sala A. Los lunes en Sala A eran una misa laica. Se repartían triunfos, se acomodaban culpas, se bautizaban procesos. La madera impecable de la mesa reflejaba los torsos como si quisiera recordarles que también eran objetos. Las pantallas, al encenderse, dictaban la idea de excelencia con animaciones que parecían fuegos artificiales. Nadie miraba por la ventana, porque la ciudad no se mide en diapositivas. Lucía ocupó la silla habitual, 2 asientos a la izquierda de donde se sentaba Javier, lo bastante cerca como para hablarle sin mirarlo, lo bastante lejos como para no estorbarle el aura. Él entró con ese ritmo de hombre que ha hecho de su presencia un producto. Traje azul que sabía quedar bien en cámara, reloj que hablaba de éxito sin decir la marca, sonrisa pulida para que la luz hiciera lo suyo. Los aplausos fueron automáticos, una coreografía aprendida. Comenzó a desgranar los logros del trimestre con el tono exacto de quien cree que nombrar es crear. Hubo tablas, picos que suben, términos que calman a los que pagan. Hubo, también, esa frase que siempre reservaba para amarrar la sala. Liderazgo fuerte. No dijo liderazgo responsable, no dijo liderazgo justo, dijo fuerte, como si fuerza y cuidado fueran sinónimos. En algún punto, mientras el cursor obedecía y los gráficos bailaban, Lucía notó que la respiración le salía en compases pequeños. No hubo un golpe, no hubo un grito, no hubo nada visible. Fue más bien el cansancio del músculo que sostiene el techo cuando por fin entiende que no es su casa. Había pasado años aceptando palabras como equipo y familia para enmascarar un reparto donde los nombres crecían hacia arriba y las horas caían hacia abajo. Había puesto su cerebro en primera línea y su firma en ninguna. Después, la romería de felicitaciones, las palmaditas en el hombro, los sintiesto no habría salido descritos como halago privado para que no quedara rastro. Javier se acercó con ese aire cordial de un hombre que siempre sabe el ángulo bueno. Dijo, sin decirlo, que contaba con ella para el siguiente tramo, que había reuniones por cerrar, que necesitaba su sensibilidad para el caso Eidos. Ella respondió con esa neutralidad templada que la había salvado más de una vez. Al girar, vio a su equipo, miradas que combinaban orgullo y resignación, esa mezcla amarga que solo se aprende en oficinas donde los ascensores separan más que las escaleras. La mañana se disolvió en correos, minuta, ajustes. Al mediodía, en la cafetería acristalada del piso 18, las conversaciones fueron el mismo rumor de siempre, objetivos, comparativas, la novedad de un fichaje en la competencia. De fondo, en una televisión sin sonido, el mar rodaba en un anuncio. Lucía mordió una tostada sin hambre y pensó en la cantidad de cosas que había aprendido a no desear. Reconocimiento, tiempo, una silla que no doliera. Pensó, también, en todas las veces que se dijo esto es normal para no escuchar la frase correcta, esto es abuso. De regreso al escritorio, el correo de Javier la esperaba como una broma privada. Revisa estas slides, no cambies el tono. Los verbos en imperativo, la urgencia sin justificación, la confianza que da por sentado que tú estarás aunque él no lo esté. Lucía levantó la vista. Vio a sus compañeros con auriculares y caras cuadradas, vio la planta, vio el cielo blanco detrás del vidrio. Imaginó otra escena, su mesa vacía, su nombre retirado del cajetín, su contraseña desactivada. El pensamiento no le trajo miedo, le trajo oxígeno.
A las 6:43 de la tarde guardó el archivo con el último ajuste y cerró el portátil con la suavidad de quien despide a un invitado. Caminó al baño, se observó un segundo en el espejo largo, y se sorprendió de la serenidad que le devolvió. Ni siquiera parecía una mujer a punto de renunciar, parecía una mujer que, por fin, tomaba una decisión que no necesitaba explicaciones. Esa noche, en su apartamento de Lavapiés, el ruido de la calle le llegó como un idioma que había olvidado. Sentada a la mesa, dejó el portátil abierto sobre la página en blanco. Bajo la lámpara, el teclado parecía un mapa posible. No empezó por renuncia, no empezó por a quien corresponda. Empezó por la frase que le temblaba por dentro desde hacía meses y ahora salía con la calma de las cosas inevitables. He confundido el silencio con lealtad. A partir de ahí, las frases encontraron ritmo. Escribió sin adjetivos brillantes, sin metáforas de marketing, sin rabia decorativa. Escribió como quien limpia un cristal. Nombró lo que nunca se nombra en los correos bonitos, que la visibilidad no es premio sino justicia, que el crédito no es gesto sino distribución, que el liderazgo que humilla en privado y brilla en público no es liderazgo sino miedo. Nombró el mecanismo sordo de las noches eternas, las reuniones sin agenda que solo sirven para alumbrar egos, el ping-pong de responsabilidades que siempre acaba en el escritorio de la misma gente. Nombró, también, sus omisiones, las veces que cayó por estrategia, las que aceptó el luego lo vemos, las que sonrió para que nadie se sintiera atacado por la verdad. Cerró con una línea que no era amenaza ni súplica, sino puro límite: me voy porque, si me quedo, no me quedará nada. Imprimió. El papel, con su peso humilde, parecía más serio que todos los PDF que había enviado en su vida. Dobló la hoja, la guardó en un sobre sin membrete, escribió a mano para Javier Duval y colocó el sobre su bolso, listo como una piedra blanca que marca el camino de regreso. Durmió como hace mucho no dormía, sin vigilar el teléfono, sin repasar frases en la mente, sin negociar consigo misma. El despertador sonó a una hora que conocía bien, pero el cuerpo respondió distinto, no saltó, no negoció 5 minutos más. Se sentó, respiró, miró un rato la persiana como si detrás estuviera el mar, y se vistió con una ropa que la dejaba estar allí sin disfraz. Salió temprano, para llegar antes que la maquinaria. El cielo de enero era un mantel de plomo sobre el que los semáforos parecían luces de Navidad tardía. Compró un café y no le supo a esfuerzo. Cruzó el vestíbulo con la determinación silenciosa de las personas que ya no piden permiso. Saludó al guardia. Subió sola en el ascensor. Escuchó el ventilador mínimo, la música de oficina que se filtra siempre, el rumor de lo que pronto sería ruido. En el piso 18, la sala estaba a oscuras. Encendió las luces y el brillo frío le devolvió una promesa simple: hoy tú decides. Dejó el sobre el sitio de Javier, centrado, sin dramatismo. Junto al sobre colocó su tarjeta de acceso, como si entregara llaves que nunca fueron suyas. No añadió una grapadora, no añadió un gracias por todo, no añadió nada que suavizara el borde. En la pantalla, el salvapantallas de la mesa arrojaba burbujas azules. En el vidrio, la ciudad todavía no entraba del todo. Se quedó un minuto de pie, no para teatralizar, sino para registrar el hecho. A veces los finales son un mueble movido de sitio. Cerró la puerta con cuidado, dejó la tarjeta del ascensor en el mostrador de recepción y volvió a su mesa. En el monitor, los correos de siempre seguían esperando. Abrió uno solo para comprobar que el mundo no se había detenido. No lo había hecho. Ella sí. A las 9:05, la sala empezó a llenarse. Vio a lo lejos a Javier entrando con su marcha acostumbrada. Vio el leve gesto cuando encontró el sobre. Vio cómo lo abría, como el papel le desplegaba un espejo que no podía apartar. No escuchó nada. El cristal no deja. No supo si su boca hizo esa mueca de siempre, si buscó a alguien con la mirada, si tragó en seco. Supo, eso sí, que por primera vez el guión no era suyo. No esperó. Tomó su abrigo, guardó el portátil en la funda, no para llevárselo, sino para señalarse a sí misma que ese objeto ya no le exigía nada, y caminó hacia el ascensor. Mientras bajaba, la ciudad entró por las rendijas, los pisos pasaron como estaciones olvidadas. En la planta baja, el aire le golpeó cálido, con olor a invierno y a pan. Afuera, Madrid ya era Madrid. El sol empezaba a insinuarse por detrás de los edificios altos y los carteros cruzaban la calzada con bolsas grandes como promesas. Se sentó en una terraza casi vacía de la calle, pidió un vaso de agua y no miró el teléfono. No hacía falta. La historia que empezó con su silencio ya no necesitaba su vigilancia. En la mesa de al lado,
Un hombre hojeaba un periódico económico con titulares que parecían de otra vida. Al fondo, una mujer regañaba a un niño con una ternura que ojalá tuvieran los jefes. La ciudad la arrulló sin pedirle resultados. Cuando terminó el agua, caminó sin prisa por lavapiés, reconoció los grafitis, las tiendas abiertas antes de tiempo, los perros que parecen entenderlo todo. En un escaparate vio su reflejo. Era el mismo rostro de anoche, pero le pertenecía. En casa, dejó el bolso sobre la silla, abrió la ventana y dejó que el aire frío le limpiara el cansancio de las manos. No encendió el portátil. Tomó un cuaderno, escribió la fecha en la primera línea, y debajo, una frase que no requería público: hoy empecé a existir sin permiso. No fue euforia, fue orden. El tipo de orden que se siente cuando una habitación se queda en silencio y descubres que el ruido venía de ti. Se preparó un café y se permitió el lujo antiguo de bebérselo caliente. La espuma, por primera vez en años, supo a principio. En algún piso alto de la Castellana, un hombre terminaba de leer una carta que no sabía responder. En algún hilo de chat, un equipo se preguntaba qué se había roto. En algún pasillo, alguien pronunciaba su nombre sin convertirlo en rumor. En el correo de recursos humanos empezaba a escribirse un borrador con palabras que habían olvidado: proceso, escucha, cambios. Nada estaba resuelto, pero la gravedad había movido su centro. Lucía cerró el cuaderno, apoyó la palma encima como quien toma una temperatura, y sonrió apenas. El acto de irse no había sido un escape, había sido un ajuste. Su ausencia, a partir de ahora, iba a tener más trabajo que su presencia. El café se terminó en silencio, y el silencio, por fin, dejó de significar obediencia para significar libertad. En la esquina, el sol tocó por primera vez la barandilla del balcón y dejó una línea de luz sobre el cuaderno. Fue una línea fina, precisa, como las que subrayó durante años en documentos ajenos. Esta, en cambio, subrayaba su vida. Respiró hondo, y en esa respiración cupo todo lo que venía: el eco, la resistencia, las pequeñas victorias que nadie aplaude, la dignidad invencible de lo que se hace sin gritar. Afuera, Madrid seguía. Por dentro, ella empezaba. La mañana siguiente trajo una claridad injusta. De esas que no están hechas de luz sino de certeza. Madrid sonaba a persianas que suben, a platos apilados en bares que empiezan, a autobuses que ya van tarde. En Elion Consulting, sin embargo, la puntualidad tenía la precisión de un reloj clínico. A las 8:57 el aire cambiaba de temperatura, a las 8:59 las conversaciones reducían su volumen, a las 9 los pasillos eran ríos disciplinados que desembocaban en salas con pantallas. Ese día, el río se topó con un obstáculo, un sobreveis abierto sobre la madera brillante de la sala A. Nadie supo en qué segundo exacto se filtró la noticia. Lo cierto es que a las 9:06 ya era rumor, a las 9:11 ya era relato, a las 9:20 ya era un espejo que caminaba de mesa en mesa. Lucía Ramani se había ido. Y no se había ido con un portazo, había dejado una carta. Algunos juraron haberla visto en manos de Javier, otros aseguraron que él la leyó 2 veces sin levantar la cabeza, que tragó saliva, que pidió 5 minutos, que regresó con la voz cuidadosamente neutra de quien evita cualquier palabra con temperatura. El equipo de comunicación, acostumbrado a traducir ambigüedades en anuncios impecables, se encontró mudo. En la intranet apareció un mensaje de recursos humanos con el léxico pulcro de las salidas controladas: agradecemos su contribución, nuevos retos profesionales, proceso de transición ordenado. Pero las pantallas no pudieron tapar lo que ya se decía en los pasillos: la carta no era un adiós, era una medida. A media mañana, alguien envió, desde una cuenta anónima, una fotografía borrosa del sobre la mesa de sala A con la tarjeta de acceso de Lucía apoyada al lado, como un paréntesis cerrado. Junto a la imagen, una línea: asterisco dejar de estar también es un trabajo. Asterisco el archivo viajó en segundos por chats internos, se coló en los móviles personales, atravesó grupos de antiguos alumnos y excompañeros. La frase se quedó adherida a la jornada como olor a tinta nueva. En el piso 18, el equipo abrió la carpeta compartida del caso Eidos y encontró el último documento de Lucía ordenado hasta el borde, con comentarios precisos y ninguna queja. No había una nota final, no había buena suerte, no había firma. Solo el trabajo, limpio, listo para sostenerse solo. Elena, la subdirectora de social, cerró la pestaña y apoyó la frente en el dorso de la mano, como si acabara de leer una carta que no iba dirigida a ella y la hubiera entendido de todos modos. Nadie sabía el contenido exacto del texto que Javier había leído. Las versiones, como siempre, nacieron con variaciones. Pero todas coincidían en el corazón del asunto:
Lucía había llamado por su nombre a los mecanismos que la empresa aprendió a no nombrar. Había escrito, según decían, que la visibilidad no puede ser un capricho de los amos del tiempo, que la humildad obligatoria es un impuesto que solo pagan los que sostienen la casa, que el liderar no es contar historias ajenas como si fueran propias, que quedarse sin nada de ti no es lealtad, es abandono de uno mismo, y, sobre todo, que el silencio no es neutral. Hacia las 11, en la cafetería del piso, el murmullo cambió de color. No eran quejas. No eran chismes. Era algo más parecido a memoria en construcción. ¿Te acuerdas cuando presentó Duval el plan de Sustainabilidad? Eso lo escribió Lucía. ¿Te acuerdas del clam de Fénix? Ese lo parió ella a las 3 de la mañana. ¿Te acuerdas del cliente que lloró? Lo hizo con palabras suyas. Detrás de cada éxito que el edificio celebró con canapés, había una sombra con nombre. Ese nombre, hasta ayer, no se decía. A esa hora, Javier caminó de su despacho a Sala B con el andar medido de quien aprende de repente que cada paso suena. Tenía la carta en una carpeta transparente, como si la transparencia pudiera protegerlo de sí mismo. Reunió al grupo núcleo, estrategia, legal, comunicación, operaciones. Su voz, que solía inaugurar y clausurar sin interrupciones, buscó el tono exacto del terreno firme y no lo encontró. Se apoyó en lo único que le quedaba útil, la literalidad. Voy a leerles algo que necesitan escuchar. No hubo preámbulos de liderazgo, no hubo frases grandes. Había una hoja y un hombre delante de ella. Nadie intentó grabar. Nadie tosió para marcar distancia. Las respiraciones sonaban como papel. Javier leyó en alta voz, sin énfasis, sin defensa, y, al llegar a la línea final, no añadió comentario alguno. Cerró la carpeta y dijo, con una honestidad tan tosca que parecía nueva, no supe ver esto antes. En otra época, habría hablado 20 minutos para justificar un error. Ese día, la frase corta dejó espacio a la gravedad, y la gravedad, por fin, empezó a trabajar para el lado correcto. El ecosistema del edificio registró la onda. Los mensajes con urgente en el asunto tardaron un poco más en salir, como si la urgencia mereciera examen. Las reuniones empezaron 2 minutos tarde, no por desorden, sino porque alguien decidió preguntar, ¿hace falta?, antes de convocar. 2 practicantes que llevaban semanas mudas quebraron su silencio con una frase minúscula y perfecta. Esa idea es mía. Nadie se rió. En la sala de diseño, Mateo pegó con cinta una hoja en la pared. ¿Quién lo hizo? Debajo, 3 líneas con clips preparados para sujetar nombres. Parecía un juego de escuela. Era una revolución. A las 12:15, Recursos Humanos, lo hice al frente, mandó un correo corto que no pedía permiso a legal para sonar humano. Hoy haremos una escucha abierta. Sin acta, sin grabación. Sala Chi, 16. Quien quiera venir, cabe. No lo firmó con cargos ni con logos. Solo Luis. Su nombre, a secas, como se ofrecen las garantías importantes. Antes de la 1, en una sala pequeña con demasiadas sillas, 20 personas respiraban juntas sin saber qué hacer con las manos. Louis se abrió con una regla simple. Se nombra la acción y el impacto, no se insultan personas. Se cuentan hechos, no se inventan motivos. Después, calló. La primera en hablar fue Elena, no leyó nada escrito, no afinó la voz. Aprendí a felicitar en privado y a celebrar en público a quien se queda con mi trabajo. No quiero seguir aprendiendo eso. Alguno movió el cuello como quien lleva horas sentado. Un diseñador habló de noches solitarias, un analista habló de urgencias eternas. Alguien se atrevió con la palabra miedo. La sala no explotó. Simplemente se llenó. Javier escuchó desde el fondo. Cada frase parecía una piedra colocada donde antes había un vacío. No tomó notas. No hizo promesas. A ratos, apretaba la mandíbula como si masticara un idioma que no conocía. Al terminar, Louis se agradeció sin fórmulas y anunció un gesto pequeño con peso grande. Desde hoy, toda presentación de cualquier equipo empieza con una diapositiva de créditos, nombres. Desde el primer slide, sin ver anexo, punto. Nadie aplaudió. Alguien exhaló. Otra cosa se movió, imperceptible, en el suelo. La tarde avanzó con el cansancio peculiar que dejan las verdades dichas sin grito. En el pasillo, una cartulina azul apareció en un corcho. Asterisco 3 minutos de silencio al final de cada reunión. Debajo, un subtítulo. Para escribir quien merece ser nombrado, una compañera añadió con rotulador, y que aprendimos hoy que evita mañana una noche. Antes de las 5, la cartulina tenía 4 firmas y 3 corazones mal hechos. Los corazones, en ese contexto, parecían un dato serio. Lucía, en otro barrio,
ajena al detalle, sintió la vibración de su teléfono contra la mesa. No miró. Había decidido que el mundo podía moverse sin su supervisión. Praparote. Volvió a su cuaderno de anoche, y debajo de hoy empecé a existir sin permiso. Escribió una línea nueva. El edificio empezó a escucharse. Nada más. No necesitaba adjetivos. A las 6, la intranet publicó, como un accidente feliz, una nota de buenas prácticas con una fotografía del nuevo primer slide de créditos. Alguien había maquetado con decoro una lista de nombres. No había logos, no había aplausos, no había liderazgo inspirador en ningún párrafo. Solo una idea vieja que parecía inédita. Asterisco: el trabajo tiene dueño. En otro hilo, un programador sugirió una rotación obligatoria de presentadores. Quien escribe, presenta al menos un bloque. Siguieron respuestas constructivas. En otra época, ese hilo habría muerto con un "lo vemos". Ese día, Louise respondió: piloto de un mes. Calendario mañana. A las 7 menos cuarto, Javier se paró frente a la ventana de su despacho. La Castellana había encendido sus líneas de luz. El tráfico era un río naranja disciplinado. Puso la mano sobre la carpeta de la carta cerrada. Podía sentir, bajo el plástico, el relieve de la tinta en el papel. Pensó en las palabras que nunca escribió para nadie más que para cerrar acuerdos. Pensó en las frases con las que había protegido su estilo de mando. Pensó, primera vez indefensa, en que tal vez dirigir consistía en volverse un poco prescindible. Esa noche, antes de irse, bajó a sala A. La mesa ya estaba vacía. Pasó la palma por la madera, no para despedirse de un trono, sino para recordar que no hay muebles sagrados. Dejó sobre la esquina una pila de tarjetas nuevas con un diseño sin glamour, asterisco: agradecimientos pendientes. Un campo para nombre, otro para acción, otro para impacto, otro para firmar quien reconoce. Lo trivial, se dijo, es lo que más trabajo cuesta mantener. Salió sin mirar atrás. Al día siguiente, porque los ecos que valen no se agotan en una sola jornada, empezaron a llegar correos que no sabían ser poemas pero lo intentaban. Un proveedor escribió: hoy me presentaron a quien hizo el informe. Gracias. Una vieja clienta mandó: me emocionó ver nombres de analistas en la portada. Una persona nueva, entrada hace un mes, envió, a todos, 2 líneas que dieron vergüenza a quienes olvidaron escribir así: nunca había visto mi nombre en una diapositiva. Hoy sí, lloré en el baño. Ya se me pasó. A media mañana, en la cafetería, se encontraron 3 figuras improbables: un técnico de soporte, una abogada de compliance, una creativa junior. Compartieron mesa como si esa geometría estuviera prevista en un manual. ¿Tú supiste de la carta?, preguntó el técnico. No la leí, pero la escuché, dijo la abogada. ¿Cómo se escucha una carta?, preguntó la creativa. Cuando la gente cambia de pronombre, respondió la abogada, sonriendo, de yo a nosotros, sin dejar de decir su nombre. En la planta baja, el guardia nocturno, que vio entrar a Lucía tantos lunes con ojeras de pantalla, comentó a su compañero del turno de tarde: la chica de bufanda roja ya no sube, anoche vi gente pegando papeles con nombres. El compañero, que nada sabe de marcos teóricos, asentó: entonces esa carta sí sirvió. Por la tarde, Louise convocó a Javier y a 3 directores más a una reunión corta con un título largo: asterisco del gesto al sistema, como cerramos rutas de escape para que la costumbre no vuelva a comernos. Les mostró un esquema simple: créditos en portada, rotación de voces, bitácora de casi errores para aprender sin culpar, un foro abierto con moderación mínima para dejar constancia de lo que duele y de lo que cura. No es una campaña, dijo, es fontanería. Si no cuidamos las tuberías, el elogio se atasca y el reconocimiento gotea. Nadie rió la metáfora. Tenía razón. Esa misma noche, alguien, nadie supo quién, dejó en el corcho del pasillo una hoja con un mapa de la oficina y flechas que partían de sala A hacia otras salas con nombres escritos a mano: sala pausa, sala aprender, sala decir gracias. Era infantil. Funcionó. La gente empezó a llamarlas así sin ironía. La geografía también es cultura. Y, mientras tanto, en lavapiés, Lucía lavó la taza del té con un cuidado innecesario. Secó la mesa. Cerró el cuaderno. Apoyó las 2 manos sobre la madera como quien bendice un pan. Por primera vez en años, su noche no estaba hipotecada por una urgencia de otro. El teléfono vibró una vez más. Lo tomó sin prisa. Un mensaje de un número desconocido. Asterisco: no nos conocimos, soy Nora, entré hace poco. Solo para decirte que hoy dije, yo lo hice, y nadie se encogió. Gracias. Asterisco: Lucía respondió con 2 palabras que no había usado en meses para bendecir un trabajo. Asterisco: sigue, despacio. Asterisk.
El eco ya no era ruido. Era ritmo, y Madrid, ahí afuera, parecía aprenderlo sin darse cuenta. Los pasos menos apurados, los semáforos igual de tercos, los perros fieles a la paciencia de siempre. En el piso 18 de Helion, a última hora, un equipo cerró una presentación con una diapositiva que decía, sin color, sin adorno, asterisco quienes sostuvieron esto. Debajo, 5 nombres. A la derecha, una lista breve, ¿qué aprendimos para no quemarnos? Nadie hizo captura. No hizo falta. Cuando una casa empieza a nombrar bien las cosas, ya no necesita pruebas, tiene memoria. Lucía se acostó temprano. No soñó con oficinas. Soñó con una mesa larga donde la gente comía sin apurarse, con una ventana que abría al mar aunque Madrid no lo tenga, con una palabra suya caminando sola por un edificio y encontrando sillas nuevas. Al despertar, supo que al segundo día había pasado lo único que importa. El edificio había decidido no olvidar. El silencio de la oficina duró 3 días. No un silencio vacío, sino uno denso, con olor a café recalentado y a algo que no tenía nombre todavía. En ese silencio, Javier Duval se convirtió en su propio espectador. Había pasado años mirando a los demás sin realmente verlos. Ahora, cada vez que cruzaba el pasillo, notaba las miradas que lo seguían. No eran hostiles, pero eran diferentes. Había perdido ese poder invisible que tienen los jefes cuando todos aún creen que su aprobación es oxígeno. El tercer día después de la carta, se detuvo frente a la ventana de su despacho. El sol de Madrid caía como una verdad que no se podía negociar. En el reflejo del cristal, su figura parecía más pequeña de lo que recordaba. Se preguntó cuándo había aprendido a hablar sin escuchar, cuando la voz se había convertido en su único instrumento de control. La respuesta era vieja, y estaba escrita en el tono con el que solía decir excelente trabajo sin mencionar el nombre de quien lo hizo. Tomó el sobre que había guardado en el cajón. Lo había leído tantas veces que ya no necesitaba abrirlo. Recordaba cada línea, cada respiración entre las frases. Liderar no es hablar más fuerte. Es escuchar más despacio. Y usted no escucha. Solo espera su turno para volver a hablar. Las palabras, tan exactas, le dolían como un eco que se niega a morir. Las leyó una vez más, solo para comprobar que el dolor seguía allí. No era culpa, ni vergüenza. Era algo más primitivo, el reconocimiento de que, por fin, alguien lo había descrito sin miedo. El viernes, durante la reunión de equipo, trató de retomar el control. Llegó puntual, saludó con el gesto de siempre. Vamos a revisar el avance de Eidos, dijo. Pero el tono ya no funcionaba. Las miradas eran horizontales. Nadie buscaba su aprobación. Era como si la autoridad se hubiera disuelto en el aire, y en su lugar quedara algo más incómodo, igualdad. Elena fue la primera en hablar. Antes de empezar, queríamos proponer un cambio. La diapositiva de créditos, la nueva, debería ir también en las propuestas internas. No solo para los clientes. Javier asintió, fingiendo naturalidad. De acuerdo, si creen que ayuda. Pero por dentro entendió que ya no le pedían permiso, le informaban. Elena continuó. Y otra cosa. Nos gustaría que las presentaciones las hiciera quien trabajó el contenido. No quien supervisó. Por un segundo, el aire se hizo más pesado. Javier abrió la boca para responder, pero la cerró. Bien, dijo al fin, háganlo. Nadie celebró, solo asintieron. Era la confirmación de que la jerarquía había perdido su guión. Esa tarde, después de la reunión, bajó al piso donde trabajaba el equipo de diseño. Era la primera vez que lo hacía sin avisar. Caminó entre las mesas, observó las pantallas, los post-its pegados con ideas. Mateo, el diseñador, lo miró con cautela. Todo bien, jefe, solo vine a ver cómo van. Mateo se encogió de hombros. Vamos bien. Un poco raros con todo lo que pasó, pero bien. Javier dudó, y por un instante quiso decir algo honesto. Lo de la carta, empezó. Mateo lo interrumpió, sin intención de falta de respeto. Nos recordó que las cosas importan, que el trabajo no se hace solo. El comentario, simple y limpio, fue suficiente para cerrar la conversación. Javier se dio cuenta de que cualquier intento de justificar lo pasado sería una forma de seguir hablando sobre sí mismo. Y ya había hablado demasiado. El lunes, el ambiente era diferente. Los pasillos sonaban más vivos. Había risas, música suave, conversaciones sobre proyectos. Algo se estaba gestando, algo que no podía controlar. Louise lo esperaba en su oficina. ¿Tienes un minuto? Claro. Ella le mostró un documento,
Un nuevo protocolo. Queremos institucionalizar las prácticas que nacieron con la carta. Créditos, pausas, revisión compartida. Pero necesitamos que tú lo firmes. Javier la miró. ¿Y si no lo firmo? Louise sonrió con cansancio. Lo haremos igual. Pero prefiero que estés del lado correcto de la historia. FOMO. No por miedo, sino por entender que ya no se trataba de él. Por la noche, cuando el edificio quedó vacío, bajó a la planta baja. La luz de emergencia pintaba el suelo de verde pálido. Caminó hasta la recepción y saludó al guardia. Todo tranquilo. Más que antes, dijo el hombre. Ahora la gente se va a su hora. Javier sonrió. No supo si sentirse aliviado o humillado. En la puerta de salida, vio reflejada su silueta en el vidrio. Se quitó la corbata. No recordaba la última vez que se fue sin ella. Respiro hondo. Era como quitarse un uniforme invisible. Al día siguiente, entró al edificio sin la misma prisa. No revisó el móvil antes de saludar al equipo. No interrumpió. No corrigió. Simplemente escuchó. Y en ese gesto mínimo, algo en la estructura cambió. Durante la pausa del mediodía, se acercó a la ventana grande de la cafetería. El cielo estaba despejado. Desde allí podía ver parte del barrio donde Lucía vivía. Pensó en ella, no con rencor, ni con nostalgia. Pensó en la carta que le había desmantelado la vida, en cómo, paradójicamente, lo había salvado. Esa noche, en su despacho, abrió un nuevo documento. Escribió sin título, sin saludo. Asterisco, he pasado años creyendo que el poder era un refugio. Hoy entiendo que es una cárcel. Uy, que escuchar, de verdad, es la forma más alta de mando. Asterisk. Lo imprimió, lo guardó en un sobre, y lo dejó en la mesa de Elena. No firmó con su nombre. Solo escribió, gracias por seguir hablando. Después apagó las luces y se fue. Por primera vez, el sonido de la puerta al cerrarse no le sonó a pérdida. Le sonó a principio. El cambio, cuando es real, no llega con discursos ni anuncios. Llega en silencio, como el aire que se filtra por una ventana mal cerrada. Al principio molesta, enfría, obliga a ajustar la temperatura. Pero luego, sin avisar, oxigena. 2 meses después de la carta, Elion Consulting ya no sonaba igual. Los pasillos tenían otra cadencia. ¿Puedes un momento?, ya no se gritaban desde la puerta, los correos tenían saludos escritos con nombre, y en la cafetería, las conversaciones duraban 2 minutos más. No era una revolución. Era algo más difícil. Consistencia. Cada jueves, a las 16, un grupo de empleados se reunía en una pequeña sala que antes se usaba para almacenar material de marketing. Ahora la llamaban la habitación de las verdades. No tenía logo, ni formulario de asistencia. Solo un círculo de sillas y un cartel en la pared que decía, escuchar también es producir. Allí se hablaba de cosas que nunca entraban en los informes, horas invisibles, reconocimientos que se perdían en la cadena de mando, errores que enseñaban más que los éxitos. Elena moderaba. No imponía. Preguntaba. ¿Qué cambió para ustedes desde la carta? Mateo levantó la mano. Yo. Ahora firmo mis presentaciones. Antes me daba miedo parecer vanidoso. Pero ahora sé que firmar también es hacerse responsable. Louise anotó la frase en su cuaderno. Una chica nueva, Sofía, añadió, a mí me sirve saber quién hizo qué. Así puedo pedir ayuda, no permiso. Javier asistió en silencio a esa primera sesión. No habló, solo escuchó. Cuando alguien mencionó que los directivos seguían ausentes en algunos procesos, no se defendió. Bajó la cabeza y tomó nota en una hoja sin membrete. Esa noche, en su despacho, releyó sus apuntes. Escribió una sola línea. Asterisco, la humildad se aprende de quienes no la necesitan para existir. Asterisk. Al lunes siguiente, en la reunión semanal, propuso algo inesperado. Quiero abrir un espacio para ideas de base. Sin jerarquías, sin validaciones. Que cualquiera pueda proponer un cambio y lo votemos entre todos. El equipo lo miró con sorpresa. Mateo preguntó, ¿de verdad, todos? Sí, dijo Javier. Si lo hacemos por deber, será moda. Si lo hacemos por convicción, será cultura. Así nació el programa Respira Elion. No tenía presupuestos. Tenía tiempo. Media hora los viernes, donde cada empleado compartía algo que había aprendido esa semana que pudiera servirle a otro. Un error, una mejora, un pensamiento. La regla era simple, nadie podía repetir tema. Y cada sesión empezaba con la frase de Lucía, impresa en una pared. Asterisco, liderar no es hablar más fuerte, es escuchar más despacio. Asterisk. El rumor del cambio empezó a llegar fuera de la empresa.
Una periodista de una revista de negocios escribió un artículo. El consultor que aprendió a callar, como Elion, cambió su estructura sin despedir a nadie. El texto circuló en LinkedIn, donde los adjetivos usualmente se gastan rápido. Pero este resistió. Por primera vez, Elion fue tendencia por algo que no se podía medir con cifras. Los competidores preguntaban qué método usaban. No había manual, solo práctica. Louise, cuando le pedían explicar, respondía: no medimos la eficiencia del alma, pero sí su ausencia. En el edificio, los gestos pequeños se multiplicaban. En las reuniones, los créditos se leían en voz alta. Los reportes semanales incluían un campo obligatorio: ¿a quién le diste las gracias esta semana? Y una nueva tradición surgió sin decreto. Al terminar una presentación, el equipo hacía un minuto de silencio. No era espiritual. Era respeto. Un espacio para reconocer lo invisible. En una de esas pausas, Javier levantó la vista y notó que nadie tecleaba, nadie hablaba, nadie fingía. Solo respiraban. Por primera vez, el aire de la empresa tenía ritmo. Una tarde, Elena encontró una hoja pegada al ascensor. En tinta azul, alguien había escrito: asterisco, cuando agradeces sin esperar aplauso, el edificio te escucha distinto. Asterisk. No tenía firma, pero todos sabían quién la había escrito. Lucia. Su letra era inconfundible. Alguien debió imprimir una cita suya y dejarla allí, como una oración laica. El cartel no fue retirado. Nadie se atrevió. Al contrario, pronto aparecieron otros debajo, frases nuevas, anónimas. Asterisco, no hay empresa sana sin pausa. Asterisk. Asterisco, la prisa no es estrategia. Asterisk. Asterisco, escuchar no se mide en minutos. Asterisk. El ascensor se volvió un muro de susurros, un archivo vivo del cambio. Una mañana, Javier llegó temprano y vio a Sofía limpiando el corcho. ¿Vas a quitar los papeles? No, los estoy ordenando, dijo ella. Así se leen mejor. Él sonrió. ¿Sabéis? Antes, lo que se ordenaba aquí eran números. Los números no respiran, respondió Sofía. Javier pensó en Lucía, en cómo ella había aprendido a dejar que las palabras respiraran cuando ya nadie las quería oír. En cómo, sin planearlo, había enseñado a todos a medir el tiempo de otra forma. Los viernes, la sesión de Respira Elion creció tanto que tuvieron que moverla al auditorio. Alguien pintó en la entrada una frase que no estaba en ningún documento, pero que todos sabían cierta: aquí trabajamos para ser recordados por cómo tratamos a los demás. El día que Lucía pasó frente al edificio, meses después, sin intención de entrar, vio esa frase desde la calle. No sonrió, no lloró, solo se detuvo, respiró, y siguió caminando. Sabía que, de alguna forma, su carta seguía viva, multiplicada en cada persona que la entendió sin leerla. Esa noche, Javier escribió en su cuaderno: asterisco, el sistema ya no me necesita para respirar. Y eso, por primera vez, no me asusta. Mi honra. Asterisk. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio y apagó la luz. El reflejo del edificio en el cristal le devolvió la imagen de una compañía que, por fin, sabía vivir sin miedo. Ya no hacía falta demostrar fuerza. Solo mantener el pulso. No todos los cambios se notan de golpe. Algunos entran por los márgenes, se cuelan en las agendas y acaban quedándose como si siempre hubieran estado ahí. Así se volvió la gratitud en Elion Consulting, un hábito sin aplausos, una costumbre que no buscaba espectáculo. A los 6 meses de la carta, ya nadie hablaba de la transformación. No había presentaciones con métricas, ni comunicados internos celebrando la nueva cultura. Solo un murmullo de cosas bien hechas. Una puerta que ya no se cerraba con llave, un correo que empezaba con el nombre de la persona, una pausa que nadie cuestionaba. El lunes comenzaba como siempre, pero algo se había movido bajo la superficie. A las 9, los ascensores bajaban cargados de tazas de café y rostros tranquilos. En el piso 18, Mateo revisaba un diseño mientras Sofía leía en voz alta los nombres del equipo que había colaborado en el proyecto. Cada vez que nombraba uno, los demás respondían con un gesto breve, un toque en la mesa, una sonrisa, un silencio compartido. Era el nuevo idioma de la casa. A media mañana, Elena pasó por la oficina con una hoja de papel en la mano. ¿Quién escribió esto? La hoja decía: asterisco, no hay premio por callar. Hablar también es una forma de cuidar. Asterisk. Nadie lo sabía. O nadie quiso admitirlo. Ella la pegó en la pared. Entonces se queda. Javier entró en la reunión semanal sin el aura de los líderes que imponen presencia. Llevaba la misma carpeta de siempre, pero ya no hablaba el primero. ¿Quién empieza? Sofía levantó la mano.
Yo quiero compartir algo. Nadie la interrumpió. Contó una historia sobre un error en un diseño, una confusión mínima que antes habría generado horas de tensión. Esta vez, el equipo lo resolvió en 10 minutos y aprendió juntos. No se trataba de culpar, dijo ella, solo de entender dónde se dobló el camino. Elena sonrió. Eso es lo que decía Lucía, que la cultura se tuerce cuando el miedo entra. Javier escuchó en silencio. Antes habría sentido la necesidad de concluir con una lección. Esta vez no. Solo dijo, gracias por contarlo, y bastó. A la hora del almuerzo, el comedor estaba más lleno que nunca. No porque hubiera hambre, sino porque la gente ya no comía sola. Los equipos mezclaban mesas, los departamentos que antes no se cruzaban ahora compartían platos. Un programador explicaba un algoritmo a una abogada, una asistente enseñaba a un directivo cómo usar la nueva herramienta de comunicación. Las jerarquías se habían aflojado, no por decreto, sino por cansancio de fingir que la distancia era profesionalismo. Louise observaba desde una esquina. En su libreta escribió, asterisco, el respeto no se impone, se contagia. Asterisk. Javier pasó por su lado y le dijo en voz baja, ¿te das cuenta? Esto ya no necesita manuales. Louise asintió. Eso significa que funciona. Esa tarde, en la sala de descanso, alguien había dejado una caja transparente sobre una mesa. Un cartel decía, agradecimientos pendientes. Dentro, pequeñas notas dobladas con nombres y frases escritas a mano. Asterisco gracias por escucharme sin corregirme. Asterisco gracias por quedarte hasta tarde cuando no era tu turno. Asterisco gracias por recordarme que puedo decir que no. A las 6, la caja estaba llena. No se supo quién la había puesto. Ni nadie preguntó, solo se entendió que, a partir de ese día, se quedaría allí. Y así fue. A la semana siguiente, se instaló una nueva costumbre. Cada viernes, antes de cerrar la jornada, alguien sacaba una nota al azar y la leía en voz alta. No había nombres, no había contexto. Solo la gratitud flotando, como un recordatorio suave de que el trabajo, sin vínculo, no tiene alma. A veces las notas hacían reír, otras, callar. Pero siempre dejaban algo en el aire, un respeto que ya no se podía desinstalar. Javier escuchaba cada lectura desde el fondo, apoyado en la pared, sin protagonismo. No era modestia, era reparación. Sabía que en esas notas había palabras que su versión anterior nunca habría merecido. Y aún así, las recibía con el mismo respeto con que se lee un idioma aprendido tarde. El edificio entero parecía respirar distinto. El ritmo de los teclados, el murmullo de los pasillos, los correos escritos con calma. Una tarde, Sofía escribió a todo el equipo. Hoy cumplimos 1 año desde la carta. No hay nada que celebrar. Solo agradecer. Y adjuntó una foto, el ascensor lleno de papeles nuevos, frases pegadas por todos. Uno decía, asterisco, las revoluciones silenciosas también hacen ruido. Asterisk. Otro, con letra grande. Asterisco, si cambias la forma de mirar, el sistema cambia solo. Asterisk. Javier la miró y sonrió. Ella estaría orgullosa. Elena respondió, no. Estaría tranquila. Es distinto. Esa noche, antes de irse, Javier pasó por la cafetería vacía. Se acercó a la caja de agradecimientos. Sacó una nota. La letra era redonda, firme. Asterisco, gracias por quedarte cuando podías huir. Aprendemos de lo que no se borra. Asterisk. No estaba firmada, pero supo que era de Elena. La dobló y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No como trofeo. Como recordatorio. El lunes siguiente, un correo de recursos humanos anunció una nueva política. Reconocimiento 360. No se trataba de premios ni bonos. Era algo más radical. Cada trimestre, todos, sin importar jerarquía, debían escribir 3 agradecimientos sinceros a personas que hubieran cambiado su trabajo, su ánimo o su visión. Era obligatorio, pero no medible. Y eso lo hacía poderoso. Louise escribió el primero. Asterisk, a Lucia Ramoni. Por enseñarnos que el silencio también puede firmar un contrato. Asterisk. El mensaje circuló en la intranet. Nadie respondió con emojis ni comentarios. Solo silencio. El tipo de silencio que no pesa, el que escucha. La empresa, sin saberlo, había construido un nuevo modelo de éxito, uno que no brillaba en los reportes, pero sostenía todo lo demás. Los clientes lo notaban. Se siente distinto trabajar con ustedes, decían. Y tenían razón. Elion ya no vendía soluciones. Ofrecia humanidad organizada. Una tarde cualquiera,
Mientras el sol se despedía detrás de las torres, Javier volvió a abrir la vieja carpeta donde guardaba la carta original. El papel estaba amarillento en los bordes, pero aún olía a tinta. Leyó la última línea. Asterisco, me voy porque, si me quedo, no me quedará nada. Asterisk. Sonrió. Porque entendió que ella no se había ido por rendirse, sino para dejar espacio a los que aún podían aprender. Dobló la carta con cuidado, la guardó en un sobre nuevo y escribió encima: Archivo, comienzo. Apagó la luz. Y por primera vez, al salir del edificio, no se llevó nada pendiente, solo la certeza de que el cambio, cuando es de verdad, no se nota de golpe. Se nota cuando deja de ser noticia. El invierno llegó sin aspavientos, y con él, la sensación de que el mundo había aprendido a hablar más bajo. En el pequeño apartamento de lavapiés, Lucía se despertaba sin alarmas, sin notificaciones que dictaran el ritmo de su respiración. Ya no miraba el reloj antes de mirar la ventana. El tiempo, por primera vez, no le pedía permiso. Cada mañana, se preparaba un café y escribía una línea en su cuaderno negro. A veces eran pensamientos sueltos. Asterisco, la calma también se entrena. Asterisk. Asterisco, el ruido es solo miedo que aprendió a hablar. Asterisk. U otras veces eran listas breves, personas a las que quería llamar, libros que debía devolver, cosas que quería olvidar sin culpa. El silencio, que antes la asfixiaba, ahora era su hogar. Una tarde de enero, recibió una llamada inesperada. Era Elena. Lucía, sé que no esperabas oírme. Lucía sonrió, reconociendo esa voz que había sostenido tantos días difíciles. No, pero me alegra, solo quería decirte algo. Hoy hicimos el cierre anual de Respira Elion. Todos leímos una línea tuya. No dijimos tu nombre, pero todos sabían que eras tú. Lucía se quedó callada unos segundos. ¿Qué línea? Liderar no es hablar más fuerte. Es escuchar más despacio. Lucía cerró los ojos. Quédate con eso, dijo. No con mi nombre. Con eso. Cuando colgó, el eco de esa frase se quedó flotando en el aire. Era curioso cómo una idea podía seguir respirando incluso cuando su autora ya no la vigilaba. Los días se deslizaban con una lentitud distinta. Lucía había empezado a trabajar como consultora independiente, pero solo para proyectos pequeños. ONGs, cooperativas, escuelas. Lugares donde las palabras aún dolían o curaban, donde las presentaciones no necesitaban brillo sino sentido. En su primera reunión con un grupo de profesores, le pidieron consejos sobre liderazgo. Ella se rió suavemente. No sé si soy la persona indicada. Una maestra le respondió: sí lo eres. Porque sabes cuándo no hablar. Esa noche, al volver a casa, escribió en su cuaderno: asterisco, no todos los silencios son iguales. Algunos son descanso, otros son semilla. Asterisk. Mientras tanto, en Elion, la carta ya era parte de la cultura no escrita. Los nuevos empleados la conocían por fragmentos, por frases dispersas en carteles, en correos, en conversaciones. No sabían quién la había escrito. Algunos creían que era una creación colectiva, una metáfora. Y quizás, en cierto modo, lo era. Louise había creado una tradición mensual, el Círculo del Espejo. Una reunión donde los equipos compartían errores y aprendizajes sin juicios. En el centro de la sala, una hoja con una cita. Asterisco, no hay mejora sin honestidad. Asterisk. Y debajo, sin firma. Pero todos sentían la presencia de Lucía, aunque nadie pronunciara su nombre. Un viernes, Javier caminaba por el pasillo cuando escuchó a dos empleados jóvenes discutir sobre una presentación. Hay que incluir los créditos, decía uno. El cliente no los leerá. Lucía no escribió esa carta para que el cliente la leyera, respondió el otro. Javier se detuvo, escuchó y siguió caminando con una sonrisa que no necesitaba testigos. En su despacho, colgaba ahora una fotografía del equipo reunido, no en traje, no en pose, sino riendo después de un error compartido. En el marco, una pequeña inscripción grabada. Asterisco, la empresa que aprendió a respirar. Asterisk. Lucía, ajena a todo eso, seguía encontrando pequeñas señales de paz en lo cotidiano. Una tarde, en una librería, escuchó a dos jóvenes hablar de esa historia de la carta anónima que cambió una empresa. Ella fingió mirar libros, pero sus manos temblaban levemente. No por orgullo, sino por gratitud. Era como ver a su propia voz caminar con piernas ajenas. En primavera, recibió un correo de Louise. No tenía asunto, solo un adjunto, una foto. En la imagen, una pared llena de papeles con frases. Al fondo, un cartel nuevo con letras pintadas a mano. Sala Ramani. Lucía no respondió.
Solo miró la foto durante varios minutos y luego la imprimió. La pegó en la pared junto a su escritorio, al lado de su primer cuaderno. No como trofeo, sino como testigo. Una noche, salió a caminar por la ciudad. Las luces reflejaban un Madrid que parecía distinto. Las oficinas seguían encendidas, pero algo en ellas había cambiado. Ya no le provocaban ansiedad, solo curiosidad. En una esquina, una cafetería tenía un cartel que decía: *espacio para respirar. Aquí nadie te mide el tiempo. Lucía sonrió. Entró, pidió un té, y se sentó cerca de la ventana. El vapor del vaso empañó el cristal, y con el dedo escribió una palabra. Gracias. La borró antes de irse. Sabía que el agradecimiento más puro no deja huella visible. Esa noche, escribió una última línea en su cuaderno. Me fui para dejar espacio. Ahí el espacio floreció. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. El verano llegó con esa luz brutal que no perdona las fachadas limpias ni los rostros cansados. Elion Consulting celebraba su 5º aniversario desde la reestructuración interna. Los medios la llamaban la empresa del cambio silencioso. Los inversionistas la usaban como ejemplo de liderazgo empático. Y, sin embargo, entre las paredes del piso 18, algo nuevo empezaba a murmurar. El éxito, ese viejo enemigo vestido de reconocimiento, estaba tocando la puerta otra vez. Javier lo notó primero. En las reuniones, las palabras que antes eran humildes empezaron a sonar ensayadas. Los gracias parecían decorativos, los silencios se usaban como herramientas de branding. El cambio se había institucionalizado, y eso lo preocupaba. Una mañana, revisando un informe, vio una frase impresa en la portada. Respira Elion, el modelo que humaniza el trabajo. Sus dedos se detuvieron sobre el papel. Aquello no era una filosofía. Era una campaña. Llamó a Louise. ¿Quién aprobó esto? Marketing. Creen que puede atraer nuevos talentos. Javier negó con la cabeza. Esto no era para venderse. Era para vivirse. Louise lo miró con calma. Entonces asegúrate de que no olviden la diferencia. Elena lo encontró en la cafetería, mirando su taza vacía. «Te preocupa la deriva», dijo ella. «No la deriva», respondió él. «El ruido. El ruido es inevitable cuando algo funciona. Lucía no lo habría permitido». Elena sonrió. Lucía no habría permitido nada, solo habría hecho silencio, y con eso, nos habría recordado todo. Mientras tanto, los empleados nuevos vivían el cambio como una leyenda antigua. Sabían que alguna vez hubo una carta, pero no la habían leído. Escuchaban los nombres de Lucía y Javier como personajes de una historia que se contaba para explicar el presente. Sofía, que había ascendido a jefa de comunicación, organizó una reunión especial. La herencia de la carta, cómo mantener vivo el espíritu sin idolatrar el pasado, fue la reunión más esperada del año. Todos querían oír cómo la nueva generación interpretaba aquello que los había hecho diferentes. Sofía comenzó con voz serena. Muchos de nosotros no estábamos aquí cuando todo cambió. Y a veces creemos que repetir un gesto es mantenerlo vivo. Pero los gestos, sin convicción, son solo hábitos. Hizo una pausa. Hoy quiero que dejemos de hablar de la carta como un milagro. Y empecemos a hablar de ella como una responsabilidad. Hubo silencio, no de incomodidad, sino de reconocimiento. La historia había crecido lo suficiente como para necesitar reinterpretarse. Javier, en la última fila del auditorio, observaba. Cuando Sofía terminó, se levantó y dijo, sin solemnidad: Lucía no cambió la empresa, solo escribió lo que muchos ya sabían y nadie se atrevía a decir. El mérito no fue escribir la carta, fue que todos ustedes decidieron leerla. Nadie aplaudió, no hacía falta. Las palabras, limpias y lentas, se quedaron suspendidas en el aire como polvo en luz. Días después, Louise propuso algo nuevo. Una carta colectiva, escrita por todo el equipo, que condensara lo aprendido en esos 5 años. Esta vez, dijo, no será anónima. Porque las revoluciones no necesitan esconderse cuando maduran. Durante una semana, los empleados se turnaron para escribir líneas. Unas eran largas, otras apenas frases. Aprendimos a no huir del conflicto. Descubrimos que el agradecimiento se oxida si no se usa. Nos equivocamos, pero juntos. Cuando terminaron, la carta ocupaba 4 páginas. Javier fue el último en firmar. Su frase fue la más corta. Gracias por seguir respirando.
El documento se enmarcó y colgó en la entrada del edificio, justo debajo del logotipo de Elion. A su lado, un espacio vacío con un cartel que decía, para lo que aún no sabemos. Lucía supo de la carta colectiva por un correo sin firma. Solo una foto adjunta, sin texto. La imagen mostraba el marco, la luz del vestíbulo y el espacio en blanco al lado. Ella no respondió, pero imprimió la foto y la colocó junto a la otra, la de la sala Ramani. La observó en silencio. El cuadro vacío le pareció más bello que cualquier homenaje. Una tarde de agosto, Javier la llamó. El número aparecía sin nombre, pero ella lo reconoció de inmediato. Hola, hola, Lucía. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Solo quería agradecerte, dijo él. No hace falta. Sí hace, insistió, porque ahora entiendo algo. Tu carta nunca fue un final, fue un espejo. Y sigo viéndome en él. Lucía respiró hondo. Entonces úsalo bien. Y colgó. Esa noche, Javier escribió en su diario. La carta ya no me pertenece. Pero su reflejo me acompaña cada día. Aprendí que el poder sin gratitud es ruido. Y que el silencio, cuando se honra, enseña más que cualquier palabra. Asterisk. Al cerrar el cuaderno, se dio cuenta de que no sentía orgullo, ni culpa. Solo una calma nueva, una madurez que no buscaba perdón. El cambio ya no era un proyecto. Era su manera de estar en el mundo. Aquel verano terminó sin ceremonias, sin cierres dramáticos. El edificio respiraba con naturalidad. Las personas ya no hablaban de la carta, pero la vivían. Y Lucía, desde la distancia, comprendió algo que había tardado años en nombrar. Que a veces la justicia no se siente como una victoria, sino como una paz que nadie puede quitarte. Se sentó junto a la ventana, vio cómo caía la tarde sobre la ciudad, y escribió su última línea del día. No gané. Pero me quedé con lo que vine a buscar, la verdad. Asterisk. El otoño entró sin pedir permiso, cubriendo Madrid con ese color de resignación cálida que solo tienen las cosas que aprendieron a quedarse sin ruido. Elion Consulting seguía creciendo. Nuevos clientes, nuevos empleados, nuevos proyectos. Y con el crecimiento, volvió el peligro invisible, la velocidad. El éxito, como el agua, no destruye, erosiona. Una mañana, los titulares cambiaron. Un periódico económico publicó un artículo. Elion bajo presión, errores en el informe ambiental del caso Gremona. Las palabras eran frías, pero el efecto inmediato, duda. El informe, que debía ser una pieza impecable de análisis, contenía inconsistencias. Y lo peor, una firma falsa. Louise lo leyó en su móvil antes de entrar al edificio. La alarma no era por el escándalo, sino por la ironía. Una empresa que se había reinventado bajo la bandera de la verdad estaba siendo acusada de manipular datos. A las 8, Javier ya estaba en su despacho. El correo de prensa interno sonaba en todas las bandejas. Elena entró con los ojos cansados. Dime que no es cierto, estamos revisando. El archivo que enviamos no coincide con el entregado. ¿Y quién lo modificó? Todavía no lo sabemos. El silencio entre ambos fue pesado, antiguo, el mismo silencio que había precedido a la carta de Lucía años atrás. A media mañana, convocaron una reunión urgente. El auditorio lleno, la tensión flotando, los rostros, esa mezcla de miedo y decepción que precede a los viejos hábitos, buscar culpables. Louise abrió la sesión. Antes de hablar de consecuencias, hablemos de causas. ¿En qué punto dejamos de escucharnos? Nadie habló. Sofía, desde la tercera fila, levantó la mano. Quizás, nos confiamos. Pensamos que el sistema ya respiraba solo. Javier asintió. Sí. Y olvidamos que la cultura no se hereda. Se practica. Las horas siguientes fueron un mar de correos, llamadas y revisiones. Finalmente, encontraron la raíz. Un analista nuevo, presionado por la entrega, había ajustado una cifra para simplificar los datos. No por malicia, sino por miedo a retrasar el proyecto. El miedo, esa vieja sombra, había vuelto a entrar por la puerta trasera. Louise lo citó. El chico temblaba. No quería causar problemas. No los causaste, dijo ella. Solo nos recordaste que el cambio nunca termina. Javier lo observó en silencio. En otro tiempo, habría hecho de esa reunión un ejemplo. Ahora no. Lo importante, dijo, es que podamos reparar sin destruir. Al día siguiente, Elion publicó un comunicado público. Cometimos un error. No por engaño, sino por prisa. Asumimos la responsabilidad. La verdad no se corrige, se enmienda. Asterisk. El texto, breve y transparente,
sorprendió a los medios. Algunos lo llamaron valentía, otros, estrategia, pero dentro del edificio, fue otra cosa, redención. En la cafetería, alguien comentó: Lucia Esteria orgullosa, Sofía Corriggio. No. Esteria tranquila. Y todos entendieron. Aquella tarde, Javier caminó por los pasillos vacíos. Pasó junto a la caja de agradecimientos pendientes, aún llena. Tomó una nota al azar. Gracias por no buscar culpables cuando era más fácil hacerlo. Asterisk. La guardó en el bolsillo. Subió al piso 18 y entró en la sala Ramani. Las paredes tenían nuevas frases, nuevas firmas. El aire olía a calma. En el centro de la mesa, una vela encendida. No como homenaje, sino como símbolo. Las reuniones ahí terminaban con un minuto de silencio, no de luto, sino de verdad. Javier se sentó, apoyó las manos en la madera y cerró los ojos. Escuchó el murmullo lejano de los empleados, el teclado, el ascensor, la ciudad, y comprendió algo que nunca había entendido del todo. Lucía no había cambiado una empresa. Había enseñado a una generación entera que el liderazgo no se hereda, se practica con humildad cada día. Esa noche, en su casa, encendió la televisión sin mirar. El noticiero hablaba del caso, pero ya no como escándalo, sino como ejemplo. Elion admite error y gana respeto por su transparencia, decía la presentadora. Javier sonrió. Por primera vez, la palabra error y la palabra respeto compartían una oración. A la mañana siguiente, una carta llegó al buzón de Lucía, sin remitente. Solo una hoja blanca dentro. Tu carta cambió una empresa. Pero tu silencio cambió la forma en que decimos la verdad. Gracias por enseñarnos a no esconder la culpa detrás del éxito. Asterisk. Lucía dobló la carta, la colocó entre las páginas de su cuaderno, y escribió debajo. El perdón no se pide, se vive. Asterisk. Luego se sirvió un café y salió al balcón. El cielo tenía el mismo color que el día en que renunció. Pero algo había cambiado, ya no pesaba, solo flotaba. Esa tarde, Elion reabrió oficialmente el proyecto Gremona, esta vez con una presentación pública. En la última diapositiva, Sofía había incluido una línea, sin nombre, sin cita. La verdad es el único idioma que no necesita traducción. Asterisk. El auditorio se quedó en silencio. Luego, aplausos lentos, sinceros. Javier observó desde el fondo. Y por un instante, creyó ver a Lucía entre la multitud, quieta, sonriendo. No era ella. Pero el gesto, el brillo en los ojos, era idéntico. Porque cuando la verdad se vuelve costumbre, hasta los fantasmas aprenden a quedarse. Esa noche, Javier escribió en su diario una última reflexión. Hoy descubrí que el poder puede ser decente. Que los errores, si se nombran, limpian. Y que las cartas que cambian el mundo no se escriben con rabia, sino con fe. Asterisk. Luego apagó la luz. El edificio dormía, y con él, todo lo que alguna vez fue ruina se había convertido, por fin, en hogar. 5 años más tarde, la carta ya no era un recuerdo, era leyenda. No porque se contara con frecuencia, sino porque había dejado de necesitar palabras. La historia de Lucía Ramani ya no era un mito corporativo, era un código moral. Un reflejo que cada empleado, consciente o no, llevaba consigo al pulsar enviar en un correo, al escuchar sin interrumpir, al escribir un gracias sin buscar reconocimiento. El edificio de Elion había cambiado también. La sala Ramani seguía siendo el corazón silencioso de la empresa. No había pantallas ni cronómetros. Solo un reloj sin manecillas colgado en la pared, con una inscripción grabada. El tiempo que dedicas a escuchar no se mide. Asterisk. Cada lunes, los nuevos empleados pasaban por ahí. Era parte del proceso de bienvenida. Louise, ahora directora general, les decía, esta sala no es un homenaje. Es un recordatorio. Aquí aprendimos que la humanidad no compite. Nadie aplaudía. Solo se quedaban unos segundos en silencio antes de volver al ruido del trabajo. Javier, canoso ya, había dejado su cargo. No se jubiló, simplemente decidió que su presencia ya no hacía falta. El día que se despidió, no hubo discursos ni flores. Solo un sobre cerrado sobre su escritorio, dirigido al equipo entero. No fui el hombre que la carta describió, pero intenté convertirme en el que ella imaginó. Asterisk. Debajo, su firma. Lo último que hizo antes de salir del edificio fue entrar una vez más en la sala Ramani. Pasó la mano sobre la mesa, respiró hondo y murmuró. Gracias por dejarme aprender a tiempo. Luego cerró la puerta, sin ruido. Fuera de las oficinas,
Lucía seguía su vida sin titulares. Ya no daba conferencias ni entrevistas. En su pequeño despacho en Lavapiés, ayudaba a pequeñas empresas familiares a construir entornos donde la gente quisiera quedarse. No hablaba de Elion, ni de su carta. Pero cada tanto, en reuniones con equipos nuevos, repetía la frase que había cambiado su mundo. Liderar no es hablar más fuerte. Es escuchar más despacio. Y cada vez que alguien la apuntaba en un cuaderno, ella sonreía, sabiendo que la semilla seguía viajando, sin firma. Un día, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con un logotipo nuevo. Elion Foundation. Era una invitación. Queremos que participes en la creación de un programa educativo para enseñar liderazgo humano en universidades. Tu carta fue el origen. Lucía no contestó de inmediato. Dejó la carta sobre la mesa y la miró toda la tarde, como si pesara más de lo que parecía. Finalmente, escribió una respuesta breve. La carta fue solo un espejo. Que otros aprendan a mirarse. Y la envió. Un mes después, en la inauguración del programa, Louise se subió al escenario. Entre los asistentes, profesores, estudiantes, viejos empleados, y en la última fila, sin anunciarse, Lucía. Vestida de gris, invisible a propósito, observaba con serenidad. Louise habló poco. Esta fundación no celebra una historia. Celebra una práctica, la de decir la verdad sin gritarla, y señaló hacia el fondo del auditorio, donde Lucía se sentaba. Ella nos enseñó que no hay liderazgo sin vulnerabilidad, y que el silencio, cuando nace de la verdad, nunca deja de hablar. El público aplaudió. Lucía no se levantó, solo asintió levemente, y luego, sin que nadie lo notara, salió antes de que terminara el acto. Afuera, la tarde caía sobre Madrid. El aire olía a pan recién hecho, a lluvia lejana, a comienzos. Caminó hasta la plaza y se sentó en un banco. A su lado, una niña dibujaba en una libreta. Lucía le sonrió. ¿Qué dibujas? Mi casa, respondió la niña. ¿Y eso que brilla? Una ventana abierta. Lucía miró el dibujo. Está bien que la dejes abierta, dijo. Así entra la verdad. La niña asintió sin entender del todo, pero sonrió igual. Y Lucía pensó que, quizás, eso era todo lo que había querido, dejar una ventana abierta. Esa noche, al llegar a casa, encontró en su buzón un pequeño sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Gracias por dejar una puerta abierta para todos los que llegamos después. No firmamos porque ya somos muchos. Lucía apoyó la carta sobre su mesa, junto a las demás, y encendió una vela. El fuego titiló suavemente, reflejando el mismo calor que alguna vez encendió dentro de aquel edificio. No lloró. Solo cerró los ojos y susurró. Ahora sí, el silencio puede quedarse. El tiempo no conserva nombres. Conserva gestos. En Elion, ya nadie recordaba exactamente qué decía la carta original, pero todos sabían lo que les enseñó. En los correos, en las pausas, en los saludos, en la forma de escuchar antes de opinar, vivía su eco. Lucía se había ido sin decir una palabra. Pero el mundo, de alguna forma, aprendió a hablar con su tono. Y en algún lugar entre las oficinas de cristal y las calles humildes de Lavapiés, el viento arrastró una frase que ya no pertenecía a nadie, pero que todos entendían. No me fui para escapar. Me fui para que ustedes aprendieran a quedarse. El viento siguió, cruzando ventanas abiertas. Y el silencio, finalmente, encontró descanso.